Mis hermanos, muy buenos días para todos, Dios los bendiga, bienvenidos al tiempo del devocional, saludándolos como de costumbre cada mañana, dándole la gloria a nuestro Dios por permitirnos abrir nuestros ojos, por permitirnos compartir su palabra, por permitirnos unirnos espiritualmente, aunque no físicamente, pero nos unimos espiritualmente todos en el lugar donde nos encontremos, en los diferentes países, pueblos, municipios, ciudades, porque el mismo Espíritu está allí, el Espíritu Santo. Así que de verdad le damos gracias a Dios y también por permitirnos a nosotros cada mañana hacer parte de esos devocionales. Es un privilegio, mis hermanos, siempre lo hemos compartido, el servirle a Dios no es una carga, no es una obligación, es un privilegio y por eso lo hacemos cada mañana, cada noche. Nos alegra mucho saber que hay personas que están siendo impactadas para bien, que hay personas que anhelan el devocional en las mañanas, en las noches, que les ha ayudado en este proceso de cuarentena, que ha sido fundamental en muchas cosas. De verdad, para nosotros es una gran bendición y bueno, gracias a ustedes también por estar ahí siempre tan pendientes y unidos a este tiempo del devocional a través del Espíritu Santo. Así que les invito para que oremos y le demos gracias a Dios por todo esto y por mucho más, porque Él tiene cuidado de nosotros, sus hijos. Vamos pues a orar. Padre bueno, Padre santo, queremos darte gracias, mi amor, por darnos la oportunidad de compartir tu palabra, Dios, porque tu palabra tiene poder y nunca volverá vacía. Te pido por mis hermanos que están allí cada mañana, Dios, con el anhelo de escuchar tu palabra, que se fortalecen, que se alimentan espiritualmente por medio del devocional, Señor, que agradecen delante de ti por poder estar allí, Señor, recibiendo una palabra de vida, de aliento, Dios, que viene de lo alto, porque tu Espíritu Santo lo haces posible, porque tú le das vida a cada palabra que sale de nuestros labios, Dios. Gracias, Dios, por ello los cubrimos con tu sangre. Te pido que fortalezcas al que está débil, Señor, que fortalezcas al que está cansado, al que consueles al que ha estado llorando, Dios, que ha estado afligido, preocupado y angustiado. Te pido que le levantes con tu presencia, Dios, porque nuestra confianza está puesta en ti, no está puesta en una circunstancia, sino en ti. Por eso hoy creemos, Dios, que tú nos levantarás y nos pondrás en lugar de bendición. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te damos muchas gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra del Señor. Hoy está en Mateo, capítulo 4, el versículo 1, 2 y 3. Voy a leer esos tres versículos inicialmente. Dice la palabra de Dios, Mateo 4, versículo 1 al 3. Dice tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, está con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino a él, mire cómo lo llama la Biblia, el tentador, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo voy a leer el 4 también, que es importante. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sigue la tentación, sigue tentándolo en diferentes áreas. Jesús es tentado y siempre vamos a compartir esto, lo hemos hablado en muchas ocasiones. Si el diablo no tuvo respeto con Jesús, sabiendo que era Dios, para tentarlo, no lo va a tener con nosotros, que sabe que venimos con tantas cosas y que en algún momento de nuestro pasado hicimos cosas que le agradaban a Él. Así que hoy es necesario que entendamos esta palabra, del cual viene de parte del Señor, y le hemos titulado, dice: no hay victoria sobre el pecado si no hay primero victoria sobre la tentación. Es imposible yo tener victoria sobre el pecado si primero no la he tenido sobre la tentación. Y quiero explicarle esto: ser tentados no es pecado, todos vamos a pasar por esto, y si lo estoy leyendo desde la misma palabra para que usted lo entienda, que el mismo Jesús fue tentado, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, fue tentado, porque Satanás sabía que en él había esa parte humana siendo Dios, pero viene y lo tienta en ese momento porque había una necesidad, venía de un ayuno de 40 días, venía de un proceso de estar en la presencia de Dios en el desierto, tenía hambre, pero él lo desafía y le dice que si es el Hijo de Dios, que convierta esa piedra en pan. Pero Jesús le responde y dice: escrito está. O sea, mire la respuesta del Señor: escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que es lo que estamos recibiendo cada mañana, cómo nos alimenta el Señor, y lo hemos visto. Entonces aquí hay algo importante, mis hermanos, y queremos hablarles porque hay muchas luchas emocionales, hay muchas luchas con el pecado, y no solo porque de pronto ahorita, o muchos pensaríamos que el hecho de estar allí en casa, de pronto la lucha no esté. Quizás la lucha es más porque está la mente, y la mente es un vehículo, la mente es un instrumento que muchas veces el enemigo usa para sembrar la tentación. ¿Dónde está el problema, mis hermanos? En que si no confrontamos la tentación, va a ser muy difícil poder salir del pecado, de aquellas cosas que nos atan, de aquellas cosas que ligan
obligan las personas, que no les permiten avanzar. Y realmente el pecado es algo delicado. De hecho, compartí hace, algo antes de entrar en esta cuarentena, y hablaba de que nosotros de pronto el virus, y desde ya nos tratamos de proteger, pero hay un virus, hay otro enemigo que es mucho más dañino, que es el pecado. De pronto no lo vemos de esa manera. No solo el virus que está matando personas, pero el pecado es igual, es un enemigo silencioso que nos lleva a la maldad, y lo podemos ver con el tema de la tentación, debemos ver en el tema de los divorcios, en el tema del adulterio, como muchas personas no con malas intenciones al principio dejan coger ventaja a la tentación, se empiezan a involucrar con personas ajenas a su esposo o a su esposa, y como un día terminan involucrados, hasta divorciándose, yéndose a vivir con esa persona, en pecado, en adulterio, pero personas que al principio no tenían esa intención. Entonces, pero se descuida. Si yo no peleo, que es la primera línea de batalla, que es la tentación, yo puedo terminar con muchas cosas, y sobre todo ahorita, que es algo que Dios nos inquieta de compartirlo, que el tema de las discordias en los hogares, sobre todo en los matrimonios, donde se sienten fatigados, hombres que ya se sienten fastidiados por el esposo y la esposa todo el día ahí, y no se disfrutan, sino como lo contrario, están como diciendo cuándo se acabará esto, para que esta persona no esté aquí todo el día, para no escuchar la cantaleta, para no ver el desorden. Y esto es algo delicado, porque el enemigo por ahí empieza, pero luego va a permitir otro tipo de circunstancias para llevar a la persona a la tentación. Siempre he hablado de esto a través de los devocionales, y es una necesidad no mía, es de Dios que la pone, y yo debo obedecerle. Y es el tema de cómo permitimos que los ojos, que la mente, que los sentimientos nos lleven a hacer cosas indebidas. Siempre estamos en contra del adulterio, porque es algo que Dios aborrece, pero también es importante que no solamente lo digamos, sino que les podamos advertir de cómo opera el enemigo. El enemigo es sutil, el enemigo empieza primero a poner repudio dentro del matrimonio, dentro del hogar, pero también empieza a abrir las tentaciones por otro medio. O sea, no necesariamente tienes que salir de casa. Las tentaciones, se lo he hablado muchas veces, a través de las redes sociales, a través del tipo de personas que usted conoce, de los tipos de temas que se tocan. Y si yo estoy mal con mi esposa, pongo mi ejemplo, si estoy mal con mi esposa, me conecto por internet, tengo una amiga allí virtual que me dice cosas bonitas, que alimenta mi ego, que me dice cosas que mi esposa ya no me dice, y empiezan a pasar cosas en mi vida, porque soy humano, porque hay una carne, porque hay una naturaleza de pecado, mis hermanos. No podemos negar eso, es una realidad. Entonces, si yo no pongo un límite, si la primera línea de batalla, que es la tentación, no la manejo, no la saco de allí, seguramente cuando esto pase y pueda salir a la calle, me voy a ir a ver con esa persona, voy a seguir en contacto con ella. ¿Por qué? Porque se generó primero que todo una doble jugada, que es el repudio hacia que pueda hacer tener a mi esposa, porque me cansó, porque me alega, porque me dice, porque por el desorden, porque hace esto, porque me fastidia todo el tiempo ahí, porque ya me canso, porque estoy en esa monotonía. El enemigo es sutil. O sea, si no respetó a Jesús, tampoco nos va a respetar a nosotros, pero nosotros no podemos caer en esto. O sea, nosotros tenemos el Espíritu Santo para fortalecernos y rechazarlo, es decir, esto yo sé que me mueve la carne, me mueve las emociones, pero yo salgo corriendo, porque esto me puede llevar a cosas peores. Y así es todo en nuestra vida, mis hermanos. La mente es una cosa tremenda cuando nosotros no tenemos el gobierno de Cristo en nuestros corazones. La mente lleva al pecado, lleva a la maldad, a las fantasías, a la lujuria, a pensar cosas indebidas. El hecho de personas, hace unos días escuchaba una entrevista, pasó hace ya unos años, pero un hombre que empieza a dedicarse a robar y a robar, pero todo empieza cuando él dice, es que la necesidad me llevó, pero la necesidad lo hizo la primera vez, lo hizo la segunda, y se volvió ya una adicción. O sea, cómo el pecado empieza así. Él no era un ladrón, dice que la necesidad le obligó. O sea, decía, fue tanta la necesidad que yo no vi otra sino irme a robar, pero me empezó a gustar porque me empezó a ir bien, empecé a ganar buena plata, me quedaba dinero. Entonces, cuando esto sucede, entonces mire, se le convierte en una adicción. Así mismo es el pecado, todo empieza como una tentación, pero después de que se cae en esa tentación, de que se alimenta la tentación, se convierte en un pecado, se convierte en un hábito, se convierte ya en una obsesión, y muchas personas no han podido salir de esa tentación. Las personas que han sido adictas a los juegos de azar, por ejemplo, hay personas que tienen ese problema que es ludopatía, y ya son adictas y gastan absolutamente todo, el sueldo, le empeñan la casa, hacen cosas tremendas, y no son capaces de salir de estos lugares porque se vuelve una adicción. O sea, se vuelve ya un problema que un día empezó con algo sencillo, con una moneda, con un juego, por divertirme, por distraerme. Así funciona la tentación, pero también
es importante entender, mis hermanos, que cuando tenemos nuestra mente demasiado desocupada, es campo fértil para que el enemigo venga a sembrarnos cizaña, empieza a llevarnos a hacer cosas indebidas. Hay algo importante, mis hermanos. Tengamos cuidado con el pecado, porque es peor que el coronavirus, porque el pecado nos puede llevar, mis hermanos, a perdernos una eternidad. No vamos a tener la salvación si vivimos en pecado. Y no miremos solo la eternidad, miremos también acá cómo vamos a vivir. Aquí nos va a traer consecuencias, las puertas se van a cerrar, la bendición no va a venir, no vamos a tener esa comunión con Dios, porque el pecado nos separa de la comunión con Dios. Se nos va a perder la paz, la tranquilidad, se nos va a ir el sueño, mis hermanos. Siempre he compartido esto y en algún momento tenía la oportunidad hablar con un varón que decía que no dormía porque él tenía temor de que su esposa le cogiera su celular, porque él tenía cosas ocultas, a pesar de que le tenía una clave que a veces hasta él se le olvidaba de lo difícil que la ponía con tal de que no le viese. Pero era tanto la perturbación que él, cuando miraba que la esposa medio se movía un poquito hacia su lado, él pensó que le iba a coger el celular y él despertaba asustado. El celular no lo dejaba a ninguna parte, el celular se lo llevaba para el baño. Era una zozobra porque él tenía una relación con otra mujer allí bajo conversaciones. Pero un día la esposa lo descubre y él decía algo, dice: cuando me descubrió, descansé. ¿Por qué? Porque se me acabó la zozobra, ya tuve que enfrentarlo, pero descansé. Entonces, él de mismo decía, ¿cómo uno puede ser a veces como tan ignorante y permitir que se le acabe la tranquilidad por mantener un pecado, por mantener algo indebido, cuando la tranquilidad no tiene precio? Entonces, ese es nuestro deber como ministerio, mis hermanos, el poderles hablar de esto, porque es una realidad y hay muchas personas que hoy están pagando las consecuencias porque no trabajaron la primera línea de batalla, que es la tentación. No trabajaron en eso y quizás están bajo las adicciones de cosas, bajo relaciones equivocadas, bajo opresión de muchas situaciones, por no haber permitido que el Espíritu Santo le ayudara a la primera línea de la batalla, que es la tentación. La pregunta, mis hermanos, ¿en qué es tentado usted? Luego le digo, el problema no es la tentación, el problema es qué hago con la tentación, si permito la tentación. Aquí Jesús nos está hablando con claridad que él fue tentado. O sea, el problema no es que seamos tentados, usted va a ser tentado toda la vida, porque aquí habla del tentador, la Biblia llama al diablo el tentador, pero luego al final dice, el versículo 10, 4:10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Esos son los dos grandes propósitos del ser humano: adorar a Dios y servirle. Y dice el versículo 11, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Por qué lo dejó? Porque lo resistió. Entonces es importante, mis hermanos, que nosotros podamos resistir la tentación, que nosotros podamos cortar con cosas que alimentan la tentación, porque realmente debe ser así. Yo no puedo decir voy a salir de la tentación si yo alimento la tentación, si yo alimento las cosas. Siempre lo hablábamos en el momento que íbamos a visitar una fundación, y una de las cosas que se le hablaba a aquellos muchachos que estaban en el centro de rehabilitación, que querían salir de las drogas, era cortar con todo lo que era tentación, era evitar lugares donde ellos iban a consumir antes, era evitar personas que consumieran, porque eso iba a generar la tentación. Entonces era evitar todo eso, uno de los pasos que ellos tenían que dar si querían recuperarse de ese problema. Entonces lo mismo es en la vida diaria. Yo no puedo decir que voy a salir de una tentación si yo lo alimento, si tengo allí medios para alimentarle. Pongo el ejemplo que lo he hablado también muchas veces, el tema de la pornografía. ¿Cómo puedo yo salir de la pornografía si estoy allí conectado todo el tiempo, si tengo un celular que todo el tiempo estoy tratando de meterme allá, que paso demasiado tiempo, aunque aparentemente al principio buscando cosas buenas, pero así es el enemigo? Luego la tentación, al ver que se aburrió de lo que está viendo, ya se quiere meter allá diciendo no, una imagen no más o un video no más, que es la gran mentira, y luego lo lleva a hacer otras cosas. Entonces, mis hermanos, todo esto es el resultado de que somos una naturaleza que está en pecado. O sea, la naturaleza nuestra es una naturaleza que le gusta el pecado, redimidos por Cristo, pero que necesitamos la ayuda de Él para salir adelante, mis hermanos. Este tiempo que usted esté en su casa, alimente su espíritu, no alimente tanto sus ojos y su mente, alimente su espíritu, alimente la relación con su familia, fortalezca esa relación de pareja, entienda que lo que usted descuida, el enemigo está dispuesto a suplirlo con otras cosas. Si yo descuido cosas personales, íntimas, con mi esposo, con mi esposa, el enemigo se va a ganar ese terreno y va a permitir que vengan cosas u otras personas a querer llenar esos vacíos, y ya hemos visto las grandes consecuencias de esto. Entonces, mis hermanos, esperamos que este consejo le pueda guiar, que usted hoy pueda decirle: Dios, gracias porque has hablado a mi corazón, que si Dios le ha hablado, si se ha sentido aludido a través de ella, que Dios, sé que no es fácil escuchar ese tipo de palabra, pero realmente la necesito porque es el consejo de un papá que no quiere que yo me pierda, sino que me corrija.
y que tome buenas decisiones, y que este futuro, y que cuando pase esta cuarentena las cosas sean bien, y que tenga puertas de bendición abiertas, porque el pecado la cierra. Siempre hay algo que compartimos también muchas veces, es que cuando yo abro puertas al pecado, le doy derechos legales al enemigo para que venga a oprimirme. Me oprime a mí, me oprime mis finanzas, me oprime mi casa, me oprime mis hijos, me oprime mi salud, porque tengo puertas abiertas. Cierra las puertas para que no tenga derechos el enemigo de oprimirlo y de robarlo. Es un consejo de parte del Señor, mis hermanos, no es un consejo nuestro, no es una palabra que salió de nosotros, decir, bueno, demos esta palabra. No, mis hermanos, es una palabra que vino de parte de Dios. Es en oración, Dios me dijo, habla esta palabra, lo tengo que hacer, y yo sé, mis hermanos, que ustedes lo reciben con humildad. Solo le pido eso, que pueda guardarlo como un regalo de parte de Dios, una exhortación que viene para nosotros, porque Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Mis hermanos, esa es la palabra, es el devocional de hoy. Que Dios nos pueda ayudar a ser mejores cada día y a guardarnos de la tentación. No hay victoria sobre el pecado si primero no hay victoria sobre la tentación. Eso es algo claro. Vamos a trabajar en eso cada día y le pedimos a Dios su fortaleza. Vamos pues a orar, mis hermanos, y le damos gracias a Dios. Amado Dios y Padre, quiero darte gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, porque tú eres bueno, mi amor, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque tú nos amas con ese amor paternal, Señor, con ese amor que quiere lo mejor para nosotros y que no quiere que nos perdamos, como ese papá que aconseja a sus hijos para que no sufran en la vida, para que les hace ver las cosas en las malas que ellos están, aunque ellos se rehúsan. Así eres tú, papá, un Padre bueno que nos aconseja, que sabes que somos frágiles, que somos débiles frente a la tentación, que muchas veces permitimos cosas, Dios, pero hoy te pedimos que nos fortalezcas, Dios. Hoy queremos pelear, Señor, en medio de la tentación, no cuando estemos en el pecado, no antes, Dios, porque así que es allí donde nos ganamos la victoria, la batalla. Gracias, Dios, por mis hermanos que con humildad reciben esta palabra, que no se enojan, Señor, sino que con alegría dicen, Señor, gracias, porque me estás hablando y porque no quieres que yo sufra las consecuencias de una mala decisión. Muchas gracias por este mensaje, Dios, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.